Colombianos, definitivamente las marchas que se presentaron, supuestamente en solidaridad por la salud de Miguel Uribe y una marcha del silencio, terminaron fue más revoltosas, más pues de insultos y demás de parte de los uribistas, tanto así que agredieron a equipos de reporteros que hacían parte de RTBC. Esto no puede seguir pasando y que pues siga esta polarización que quiere hacer el uribismo a toda costa. Y es que Beto Corral lo dice, una movilización multitudinaria, eso sí, que debe ser reconocida como tal, porque negar su magnitud sería caer en la soberbia y en el autoengaño. Pero no fue silenciosa, fue una marcha cargada de odio, de violencia verbal y de estigmatización, y sobre todo también pues de oportunismo de la señora Vicky Dávila, cargando la bandera como si fuera un rosario, entonando el himno con tono de drama forzado, como si quisiera protagonizar una telenovela de la República moralista y fatalmente dolida, ¿no? Es que es increíble hasta dónde llega el cinismo de la señora aquí, Vicky Dávila. Miremos lo que dijo Beto Corral. Show patético. Patético. De todo este odio, de que entre hermanos nos estamos matando, este desgraciado del presidente. Por el señor. Sin odio, sin odio. Sin odio y sin violencia. Sin odio y sin violencia. Todos tenemos derecho, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿o no? No, por supuesto. Lo empujan, lo agreden. Las marchas del domingo, convocadas bajo el nombre La Marcha del Silencio, terminaron siendo cualquier cosa menos la Marcha del Silencio. No fue una marcha silenciosa, fue una marcha estrenduosa, cargado de gritos, arengas, insultos, agresiones y discursos de odio. No solamente contra el gobierno de Gustavo Petro, sino contra los que piensan distinto. Una movilización multitudinaria, eso sí, que debe ser reconocida como tal, porque negar su magnitud sería caer en la soberbia y en el autoengaño. La oposición logró convocar, llenar plazas, mostrar músculo, y eso debe entenderse como una realidad política, no como una amenaza. Pero también hay que aclarar que no fue una marcha pacífica en el sentido profundo del término. No hubo alteraciones tampoco al orden público ni intervención de la fuerza pública. Sí, pero lo que se vivió fue una marcha cargada de odio, de violencia verbal y de estigmatización. Se vieron insultos, agresiones a periodistas, particularmente contra reporteros de RTBC, actos que hablan más del estado emocional de quienes marchaban que de una protesta serena. Lo que se manifestó el domingo no solamente fue un descontento, fue rabia, una rabia acumulada que necesita canalizarse, pero que también puede ser fácilmente manipulada. Y esa canalización hasta ahora ha sido aprovechada por sectores políticos que más que una agenda tienen una narrativa simplista y peligrosa. Todo está mal, el culpable es el presidente, y en esa lógica pues vimos escenas realmente penosas, como la de Vicky Dávila cargando la bandera como si fuese un rosario, entonando el himno nacional con tono de drama forzado como si quisiera protagonizar una telenovela de la República moralista y falsamente dolida. Vimos también la presencia de Claudia López, siempre atenta a recoger los frutos de cualquier emoción colectiva ajena. Oportunista como pocas, desdibujada ideológicamente, lanzando mensajes que apuntan más a su futuro electoral que a la verdad de los hechos. Ahora bien, hay que decirlo con claridad, el gobierno garantizó la protesta, nadie fue reprimido, nadie fue estigmatizado, no se usó el SMAT, no hubo persecución, todo el mundo volvió a sus casas con sus dos ojos. Eso también es una victoria democrática. Con todo... Es lo que realmente importa, que la gente llegue a sus casas tranquila, pues sin que haya pasado nada en desorden público, ¿no? Cosa que no brindaba el señor Duque. Ahora que me dicen de la oportunista de Claudia López, le gritaron todo el tiempo, oportunista, oportunista, fuera, fuera. La señora Vicky Dávila, por supuesto, severa, pues puesta en escena, queriendo ganar votos así. No, señores, muy flojo lo que están haciendo. ¿Y qué tal las agresiones y el discurso de odio de algunos uribistas? Vamos a ver qué dijo el periodista Nicolás Torres y el camarógrafo Freddy de RTBC, que fueron agredidos en Bucaramanga, al igual que otros colegas en distintas zonas del país. No podemos seguir permitiendo que agredan a nuestros periodistas, los que informan con la verdad. No sé por qué el uribismo prefiere que les informe RCN o Caracol, cuando saben que dicen mentiras todo el tiempo. Es un día diferente. Hoy es un día lamentable en Bucaramanga y en parte de Colombia, por decirlo de tal manera. Durante la marcha que se vivió en la Ciudad Bonita sobre la Marcha del Silencio, el equipo periodístico de RTBC Noticias aquí en Santander, mi compañero Freddy, que está acá atrás de mí, y yo fuimos agredidos por sujetos
que no tuvieron la cordura o la paciencia o fácil tener la decencia para poder aceptar que dos simples ciudadanos que solamente cumplen con su deber como periodistas están informando de un hecho lamentable, un hecho en donde de verdad todo Colombia debe estar unido para que el precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, salga adelante y tenga una pronta recuperación por el lamentable hecho que sucedió. Hoy Colombia y Bucaramanga me duelen, porque como periodista fui agredido, me escupieron, me golpearon, me trataron mal y me insultaron por el simple hecho de estar haciendo mi trabajo. Y con esto quiero dejar claro que Bucaramanga debe ser el ejemplo para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Porque es muy difícil salir a trabajar con un micrófono en mano cuando en nuestra espalda, cuando en mi espalda, tengo 10 o 15 personas golpeándome, insultándome por estar trabajando como periodista en una casa periodística que no tiene que ver con el gusto de estos señores o estas señoras en su lamentable caso. Muchas gracias. Lo único que le pido es que por favor, si usted, amigo televidente o amigo de las redes sociales, ve este video, tenga cordura, tenga decencia, porque yo soy un simple periodista, alguien que está dando a conocer la información de lo que sucede en mi tierra, en mi ciudad, y tristemente hago este video con dolor y con mucho sentimiento por lo que nos sucedió. Un abrazo desde Bucaramanga y ojalá eso no le suceda a ningún otro periodista en el mundo. Adiós. Aquí el periodista se le ve acongojado debido a esto que pasó. Definitivamente no puede volver a pasar. ¿Por qué tienen que insultar así, escupir, empujar a un periodista que simplemente está haciendo su trabajo? Santiago Osorio también dijo, mientras el mundo rechaza los crímenes de guerra y el genocidio por parte de Netanyahu, acá algunos sectores lo legitiman. No solo fueron las banderas de Israel que ondaron en la marcha del silencio, varios precandidatos ya anunciaron que restablecerían relaciones con este estado genocida, ¿no? Y ahorita están en una guerra terrible con Irán, señores. Se están bombardeando mutuamente y quiere meter las narices aquí Estados Unidos. Sin embargo, alguna gente saca banderas de Israel acá, señores. Increíble. ¿Cómo es posible que nos digan que están marchando por la paz cuando ondean las banderas del Estado genocida de Israel? Sí, señoras y señores, mientras muchos estados en el mundo rechazan de frente el Estado genocida del señor Benjamin Netanyahu, que ha cobrado la vida de más de 55.000 palestinos inocentes, incluyendo la reprochable y lamentable cifra de más de 17.000 niños y niñas, aquí veamos, señoras y señores, muy contentos y legitimando este genocidio. Es imposible rechazar o decir que se rechaza la violencia cuando estamos ondeando símbolos como estos. Nos indigna mucho, pero la verdad es que no nos sorprende, porque es que esto viene incluso desde varios precandidatos a la presidencia de la República, que aplauden a este genocida y que están esperando a llegar al poder para restablecer relaciones con el Estado de Israel. Esto se los digo porque quiero que le presten mucha atención a este video en Asobancaria, donde presencié esta pregunta por parte de los periodistas, pero sobre todo esta respuesta. Mucha atención. ¿Restablecería relaciones diplomáticas con Israel, sí o no? Y eso se los quiero contar porque usted tiene que saber en el 2026 qué personajes respaldan este genocidio. Por ejemplo, ¿qué podemos esperar de un señor como Enrique Peñalosa, que siendo alcalde de Bogotá, fue señalado por organizaciones sociales y de derechos humanos de omitir alertas tempranas de mucha gente que le decía al alcalde, ojo con la presencia paramilitar en localidades vulnerables de la ciudad? ¿O qué más podemos esperar de Mr. Balín, el señor Santiago Botero, que se ha hecho famoso por decir que va a exterminar todo lo que huele a organización social en nuestro país? ¿O qué me dicen de este uribista disfrazado de alternativo que mientras se discute la reforma laboral y se intenta superar en ese país esta escalada de violencia, dice la siguiente banalidad? Sí, pero yo sí quiero que Maluma cante el himno nacional el 7 de agosto de 2026. De tu posesión. Sí. Mientras aquí en Colombia ya estamos pensando que Maluma cante el himno nacional, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, está cometiendo crímenes de guerra, violando el derecho internacional humanitario. Lo hemos visto en todos los noticieros del mundo. Colombia debe mantenerse en una postura absolutamente firme que condene y rechace estas atrocidades. No podemos hablar de paz mientras no rechacemos la suficiente evidencia que hay de que Israel está sometiendo y violentando a un pueblo entero. Y es que ustedes vieron este nuevo capítulo que se abre con Irán, con una precisión quirúrgica, ataques muy puntuales a las fortalezas de Irán, con instalaciones nucleares, científicos claves y altos mandos militares. Y aquí es donde el planeta entero se pregunta, ¿por qué entonces no pueden acabar con Hamas sin masacrar a gran parte de la población civil de Gaza? La respuesta es absolutamente clara. Israel hace mucho rato dejó de defenderse. Lo que quiere Israel es exterminar Gaza para ocupar su territorio y proceder con la limpieza étnica que siempre le ha planteado al mundo. Esto es completamente inaceptable. Lo que debe hacer Colombia es mantener en esa senda firme y en la postura diplomática que ha asumido el gobierno nacional. ¿Qué podemos esperar de esos políticos que demuestran que al parecer no les interesa la vida de los niños y que quieren legitimar a un Estado genocida? Miren acá, un congresista realmente juicioso, dedicado y con argumentos contundentes. Pero vamos a ver qué hizo Polo Polo en esta marcha. El payaso Polo Polo. Nomás miren lo que retuitea aquí el señor Polo Polo. Levanta tu mano si también estás con Israel. Yo estoy con Israel, dice Polo Polo, señores. Hágame el bendito favor. Y miren el payasito. No estamos dispuestos a dejar perder nuestra libertad ni nuestra democracia. Colombia unida jamás será vencida, ¿no? Refiriéndose a las marchas del silencio. Mire Gustavo Petro, este país. Este es un país que está mamado de su división. Está mamado de sus mensajes de odio. Está cansado de su resentimiento y de su polarización. Es un país que no está dispuesto a perder su democracia y su libertad.
Aquí estamos firmes, sin miedo, porque el terrorismo, la delincuencia no nos va a amedrentar. Y en el 2026 vamos a recuperar el rumbo de nuestro país. Miguel Uribe, estamos contigo. Gracias por unir a todo un país y tenemos fe que así como Dios venció a la muerte, te va a levantar de esa cama. La libertad es Marcha del Silencio, pero es en cuenta todo lo que envió acá. O por ejemplo, María Fernanda Cabal, Marcha del Silencio, ¿no? Siempre votando odio a esta gente. Colombia es más grande que Petro. Y ese dictador, o más bien pichón de dictador, no se va a quedar. Si se quiere quedar, lo sacamos de allá. Lo vamos a sacar. Raro que esta señora, como dijo en cierta época, que Petro no podía terminar el gobierno. Esas son las marchas del silencio que promueve la derecha. Pero más oportunista es Claudia López, ¿no? Dice, ganaron los trabajadores y los colombianos sin pensión, a pesar del saboteo de Petro, diciendo que Petro no quería reforma ni pensional ni laboral, y el pacto histórico que saboteó hasta el último minuto la reforma. El Senado dejó la arrogancia y aprobó la reforma laboral y le devolvió a los trabajadores sus derechos y recargos nocturnos. Hágame el favor. Y aquí preguntan, a ver, qué dicen si es cierto que pues el gobierno saboteó. No es cierto que el gobierno de Petro saboteó la reforma laboral, como afirma Claudia López. Petro impulsó activamente la reforma, que fue aprobada por el Senado el 17 de junio del 2025. Emitió un decreto el 11 de junio para un referendo, presionando al Senado a votar pues, antes del 20 de junio. Aunque enfrentó oposición en el Congreso, sus acciones como la amenaza del referendo buscaban asegurar la aprobación, no retrasarla. La acusación de López parece ser retórica política, reflejando desacuerdos con las tácticas de Petro, no hechos de sabotaje. El ministro de Trabajo expresó satisfacción tras la aprobación, confirmando el compromiso del gobierno con la reforma, ¿no? Es que son cínicos diciendo que Petro intentó frenar la reforma. Increíble. Mucha atención Colombia, porque el registrador nacional Hernán Penagos anunció que no acatará el decreto 639 del 2025 del gobierno de Gustavo Petro hasta que las autoridades judiciales y las altas cortes no se pronuncien. El decreto de consulta popular para que el registrador diera las fechas en las que se ejecutaría esta consulta. Definitivamente este registrador va en contra del decreto y no quiere acatar esta decisión de la presidencia, ¿no? En consecuencia, la registraduría no adelantará trámites relacionados con la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro. Eso fue lo que dijo el registrador y vamos a ver las reacciones también de Gustavo Petro, que dice que este señor está cayendo en prevaricato y no está obedeciendo. Él es un operador, no como lo hacen creer que es un ente, ¿no? Miren a ver. Entender o no la decisión del Senado de la República, debo también manifestar la opinión, un escrito, de la Procuraduría General de la Nación, que se pronuncia en relación con ese proceso que cursa hoy en la sección quinta del Consejo de Estado y en el que se dice, palabras más, palabras menos, primero que con fundamento en lo expuesto, la Procuraduría Séptima Delegada solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de certificación de consolidación y resultados de la sesión. Y agrega a la Procuraduría, por cuanto en este momento procedimental no se advierte vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de su expedición. Es decir, como quiera que está el Consejo de Estado decidiendo una suspensión provisional, la Procuraduría le anuncia al Consejo de Estado que no ve en este momento procesal la posibilidad de suspender y que no encuentra discusión jurídica en la decisión que adoptó el Senado de la República. Insisto, en este momento procesal, simplemente porque el Consejo de Estado debe decidir. Esperamos en los próximos días el futuro de la decisión del Senado de la República. De otro lado, quiero destacar también múltiples demandas que hoy cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. En el Consejo de Estado hay cerca de 10 acciones de nulidad simple contra el decreto 0639 que convoca la consulta popular, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y algo así como 97 tutelas, varias de ellas que ya fueron admitidas. En la Corte Constitucional cursan
11 demandas de inconstitucionalidad y en la registraduría, a nuestra dependencia, han llegado diferentes solicitudes, 6 de ellas solicitando la excepción de inconstitucionalidad, otra solicitando la aplicación directa de la Constitución y múltiples derechos de petición en relación con la convocatoria. Esto simplemente para graficarles a ustedes la circunstancia en la que hoy se encuentra el país por cuenta de esta convocatoria a consulta popular. Y con fundamento en eso, yo quiero en primer término señalar lo siguiente. Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y por tanto, lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud, que no tiene precedente y antecedente en la historia nueva, si se quiere, reciente del país, pues lo correcto, lo pertinente, nos han enseñado desde hace más de 2 siglos, la división de poderes, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada. Ahí está pintado el registrador, ¿no? Le manda la pelota a los entes de control y él no puede programar, según él, ¿no? Sus argumentos, pues ahí están planteados, señores. Pero ahorita vamos a escuchar al presidente lo que dijo de este señor. Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, está en juego el principio democrático, está en juego, si se quiere, la democracia. Cuando existen controversias jurídicas entre 2 ramas, las principales, si se quiere, del nivel administrativo, pues es donde deben llegar los jueces a tomar la decisión que más corresponda. En todo caso, y en el entretanto, la registraduría realizará algunas acciones. En primer término, vamos a iniciar una actuación administrativa con fundamento en el Código de Procedimiento Administrativo para solicitar pronunciamiento de las demás entidades interesadas, si se quiere, y que también tienen que ver con esta circunstancia. Iniciada esta actuación administrativa, vamos a solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a fin de que se pronuncie de fondo si se han cumplido o no los requisitos del artículo 104. Esta solicitud de concepto vamos a enviarla también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que acompañe dicha solicitud y el Consejo de Estado en su sala de consulta pueda pronunciarse dándonos luces de si continuamos o no con el trámite de esta convocatoria a consulta popular. Enviaremos copia también de esta solicitud de concepto a la Procuraduría General de la Nación para que muy encarecidamente el señor procurador acompañe dicha solicitud de manera que podamos tener unas luces rápidas por parte de la sala de consulta. Y desde ya queremos solicitarle muy respetuosamente a las altas cortes, al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional, a quien ellas en su leal saber y entender determinen como la entidad competente para decidir acerca de esta controversia jurídica, que de manera muy ágil y rápida decidan sobre las múltiples demandas que hoy cursan tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional. Es muy importante para el país que rápidamente alguna de estas cortes tome decisiones de fondo que nos permitan saber hacia dónde conducirnos, insisto, no solamente para la convocatoria a una consulta, sino para evitar una ruptura institucional en el país. Esa circunstancia la requerimos de manera urgente porque hoy esa duda y esa controversia no se pueden mantener. No obstante, yo sí quiero, además de anunciar las acciones de la registraduría, contarles un poco acerca del proceso logístico para convocar una consulta popular en Colombia. Voy a hablar de 2 elementos en concreto. El primero, la arquitectura presupuestal. La registraduría para convocar esta consulta, si es que en el futuro las Cortes ordenan que se lleve a cabo, debe construir todo un presupuesto. Presupuesto que está del orden de los 750.000 millones de pesos. Verán ustedes que se trata de una cifra muy importante, respecto de la que hay que ser prudentes. No es correcto que la registraduría comprometa 750.000 millones de pesos que en el futuro puedan representar un detrimento patrimonial para el Estado. Pero no solamente un detrimento patrimonial, sino que pueden significar investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Es una inversión muy alta que en el momento en que se comprometa tenemos que tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Y es ahí donde las Cortes tendrán que tomar
la decisión adecuada. Entonces, como vemos, aquí el registrador pues no acata pues el decreto del presidente Gustavo Petro que pues convoca a una consulta popular. Asegura que esperará la decisión de las altas cortes. Pero vamos a qué dijo el presidente, porque pues se suponía que esta sería el 7 de agosto. Y pues así el presidente pues le habló al señor registrador. Te metiste en un problema muy grande, señor registrador. La conciliación. Si la reforma laboral es como el consenso que alcanzó este gobierno, muchas cosas no las pudimos aprobar en favor de los trabajadores. En Cámara de Representantes y en la conciliación, entonces derogaré el decreto de consulta popular 1. Pero solo hasta ahí. Si no, el decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República. Y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Hasta que se pronuncie, no señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley. Que se pronunciaron, pues sí, de pronto me pronuncio yo primero. Todo depende del debate en el Senado y del Congreso de la República. Alrededor de estos temas nosotros no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras de Colombia, del pueblo trabajador, tanto el que llaman formal como el que llaman informal. La reforma pensional formaliza a millones de trabajadores en Colombia. ¿Cómo les parece el mensaje aquí de Gustavo Petro? Pero también tenemos el mensaje del ministro de Justicia, pues aquí el señor Eduardo Montealegre, que dice que este señor pues pasó a ser parte de la oposición, no está actuando ni jurídicamente y está prevaricando, y eso es un delito. El registrador no está actuando jurídicamente. Él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano. Es un desafío a la institucionalidad colombiana, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato, porque él no puede negarse a cumplir el decreto del presidente. Parece que el registrador entró a formar parte de la oposición y él, como registrador, no puede formar parte de la oposición de Colombia. Y él copió esa agenda y está cruzando, ya está en arenas movedizas, e inclusive el ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato. ¿Por qué razón? Porque es que él, de hecho, en una situación fáctica, en una vía de hecho, se abstiene de cumplir la orden presidencial, y eso es nada más ni nada menos que un delito de prevaricato y además una usurpación de una función pública. ¿Cómo les parece, señores? Hernán Penagos prevaricando. Y pues acá también dice lo siguiente: si no hay una reforma a fondo de la organización electoral, no va a haber un arbitraje legítimo de esos conflictos. Armando Novoa, ex magistrado del CNE. Miremos qué dijo. Entonces que el poder electoral es el poder neutro entre los poderes y es el que trata de solucionar los conflictos electorales, ¿no? Sí, así es. El poder neutro, decía, es un poder propio de la organización electoral que debe arbitrar los conflictos electorales y políticos que hay alrededor de este aspecto. Por consiguiente, a la cabeza del poder electoral no le corresponde hacer calificaciones ni valoraciones que se inmiscuyan en la controversia política. Entonces, lo que yo veo que ocurrió ayer es que el señor registrador, con base en estos dos aspectos que he mencionado anteriormente, detrás de ellos avanzó en una serie de argumentos que hemos oído en boca de la oposición y de los críticos del gobierno. Y ni más faltaba pues que fuéramos a censurar esas críticas. Pero lo que no puede hacer el registrador es repetir esas críticas sin beneficio de inventario y sin considerar, como ustedes lo señalan, que el decreto de convocatoria a la consulta es un acto que está revestido del principio de presunción de legalidad y que a mi manera de ver es un acto preparatorio de un certamen electoral, contrario a lo que señaló en su momento el Consejo de Estado, que ese decreto es un acto definitivo y por consiguiente puede ser objeto de control en sede de lo contencioso administrativo. Esa tesis, a mi manera de ver, es equivocada y contradice lo que ha dicho el Consejo de Estado en ocasiones anteriores, argumento que desafortunadamente y sin beneficio de inventario retoma el señor registrador para eludir la
aplicación del decreto de convocatoria a la consulta popular. Por supuesto, hay muchas controversias jurídicas alrededor de esto, hay vacíos normativos y legales, pero la manera de resolver eso no es dejando sin efecto un acto administrativo expedido por el presidente con base en unas competencias que le asigna directamente la Constitución. Doctor Novoa, entonces, ¿qué viene ahora? El registrador ya pues anunció que no va a hacer nada, que no va a darle trámite a ese decreto convocando la consulta popular y que va a esperar un pronunciamiento del Consejo de Estado, de las altas cortes, dice él, pero especialmente del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a que el Consejo de Estado se pronuncie? Y porque usted, como lo estaba diciendo y como nos lo ha dicho el ahora ministro de Justicia, es la Corte Constitucional la que tiene la última palabra sobre pues la legalidad de la convocatoria de esta consulta popular, y no solamente de la convocatoria, sino de todo el trámite que tiene que ver con la consulta popular, ¿no? La guarda de la Constitución, estimado William, lo sabemos de antaño, está en cabeza de la Corte Constitucional. Y justamente la Constitución del 91 creó ese organismo porque entre la Corte Constitucional y el pronunciamiento del pueblo no puede atravesarse ni una hoja de papel. Entonces, permitir que en ese procedimiento intervenga el Consejo de Estado es desnaturalizar y desconceptuar el alcance del concepto de soberanía popular. Es una discusión constitucional de unos alcances significativos y yo temo que muy posiblemente el Consejo de Estado adopte una decisión contraria a darle vía libre a la consulta popular y además vaciar las competencias de la propia Corte Constitucional. Bueno, complicado aquí el tema colombiano. Se da cuenta que cómo van a dejar entonces la decisión en manos del Consejo de Estado, otro ente que cuando se le da la gana pues favorece al pueblo y cuando no. Ahí estamos, señores, esperaremos qué dice entonces el pues dichoso Consejo de Estado sobre la consulta popular para ver si aquí pues la registraduría se digna a pues programar las fechas para esta, ¿no? Es que por todos lados bloquean. En el Senado votaron la primera haciendo trampa, la segunda pues también consiguieron tres aliados más para hundirla. Y ahora por decreto, pues dice el registrador que él no acata el decreto y que se la pasa es a la decisión del Consejo de Estado. Si el Consejo de Estado dice que es viable, entonces sí la ejecutará. Si no. Ahí está, tratando de atar las manos del presidente Petro, así no lo quieran reconocer. Pues señores, lastimosamente el Consejo de Estado en las últimas horas decidió suspender el decreto 0639 del 2025 por el cual convocan a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones. ¿Cómo les parecen? Hágame el favor. Dice, la sección quinta admitió la demanda que pretende la nulidad del decreto, al concluir que se trata de un acto de contenido electoral proferido por una autoridad de orden nacional que desarrolla un mecanismo de participación ciudadana, como lo es la consulta popular. En efecto, la Providencia señaló que la sección quinta es competente para adelantar el trámite del medio del control de nulidad, conforme y dispuesto al artículo 149, es decir, quieren anular este decreto. Vamos a ver qué pasa porque pues la decisión del Consejo de Estado de suspender este decreto de convocatoria popular pues es un atentado grave contra el Estado Social de Derecho, es una usurpación de funciones y violenta de manera grave la institucionalidad. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Armando Benedetti frente a esto. No es el Consejo de Estado el que puede decir si algo es inconstitucional o no. Pero esta es una pelea jurídica. Aquí lo que nos interesa es la aprobación de la conciliación de la reforma laboral, una que esperamos sea progresista y respete los derechos de la clase obrera trabajadora, ¿no? Y lo que van a conocer en otro video es que relativamente el señor Efraín Cepeda quiere que se hunda esto a toda costa, señores, lastimosamente. Pero ¿qué dijo el presidente Gustavo Petro frente a esto? El senador Motoa salió a decir unas cosas como el gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos, el decretazo es inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente Gustavo Petro. Así celebró este senador Carlos Motoa. Increíble. Lo primero es que el gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. Se advirtió previamente que ese decretazo era inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha demostrado el presidente Gustavo Petro a propósito de esta acción de decretazo y otras manifestaciones en contra de los poderes públicos.
¿Qué opinan de esto? Pues Gustavo Petro respondió a este tuit del señor Motoa y dijo: ni lo uno ni lo otro, ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi derecho que entregué y fue a la Corte Constitucional. Pero ya la discusión no es jurídica. El Congreso tiene su última palabra después de llegados al resultado final. Claro que la mesa directiva del Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los decretos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia. O puede cumplir su palabra. Ya no es ante mí como presidente, es ante el pueblo. Y no es una amenaza. El pueblo tendrá la última palabra porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder. Aquí sentencia Gustavo Petro. Vamos a ver en qué para todo esto del decreto para la consulta popular. Si finalmente la Corte Constitucional lo avala o no. Colombianos, hasta acá este video. Muy amables por escucharnos. Adiós.